La fe que Dios recompensa. La fe que Dios recompensa. Parte 2. Vamos a avanzar en el capítulo 11 de Hebreos, desde el verso 7 hasta el verso 22, en esta oportunidad. ¿Ya lo ubicaste? Hebreos 11, verso 7 hasta el 22. La fe que Dios recompensa. Parte 2. Dice el versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La fe que Dios recompensa nos compromete con este mundo. La fe de Noé salvó a su familia de ir en contra del Creador. Y esa misma fe evidenció a los que estaban en contra del Creador. En consecuencia, fueron condenados a la muerte. Tienen que conocer la historia según Génesis capítulo 7. Esto nos compete a todos los que hemos decidido creer en Jesucristo. Dios consumó su plan salvador en su Hijo unigénito Jesucristo para que no nos perdiéramos de la vida eterna. Vida eterna que empieza a disfrutarse desde el instante en que empezamos a profesar la fe de Jesús. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Les recuerdo Hebreos 3, versículo 1. Yo empecé a mis 16 años de edad. Jesús es la conexión entre nosotros y estos protagonistas de Hebreos 11. Jesús es la conexión entre nosotros y Noé e incluso Abraham y sus descendientes. Sigo leyendo entonces Hebreos 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Vuelvo rápido a Hebreos capítulo 3. Te doy los segundos para que lo ubiques y pongas el dedo o el señalador en el verso 3 hasta el verso 6, donde leemos lo siguiente. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Y subrayé el verso 4, que toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Y abro paréntesis, y sabemos que Jesús es Dios y es quien construye la ciudad de cimientos eternos de Dios. Cierro paréntesis. Y sigo leyendo entonces el verso 5. Moisés fue, y observa, pasado, fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es, observa, presente, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Jesús alcanzó lo que nadie podía alcanzar en favor de los que creemos en él o profesamos su fe.
Es lo que se tiene en la escritura. Hebreos 10:38. Escucha lo que dice. El justo vivirá por la fe. También cito a Romanos 1:17. Anótalo allá al margen de la Biblia y del capítulo. Esto, Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Fue lo que heredó Noé. Y es la etiqueta que se le ha dado a Abraham, padre de la promesa, padre de la fe, el patriarca. Dios hizo justicia en su hijo, lo que afirma Romanos 1:17, para liberarnos de la condenación eterna. Quienes lo disfrutan, los que creen en su nombre. El justo vivirá por la fe. Y así liberarnos el potencial para dar evidencias de su fe en este lado del cielo, de maneras claras y concretas. Noé, por la fe, fabricó un arca y así salvó a su familia. Por la fe, Abraham agarró a su mujer y fue, confiando en la guía hasta el lugar donde Dios quería que llegara. La fe que Dios recompensa nos compromete con lo que nuestro Señor Jesús está construyendo en este mundo. Vivimos en este mundo puestos los ojos en Él, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, es decir, el siguiente capítulo, versículo 2. Sigo leyendo entonces Hebreos 11, los versos 11 al 23, y quiero que lo veamos desde una ventana interesante. Tres asuntos concernientes a la fe que profesamos y que Dios recompensa, según leo en esta sección, según oré en esta sección. Uno, dar familias al mundo. Dos, reflejar el cielo en la tierra. Y tres, bendecir la masculinidad en Cristo para el bien del mundo. Así que vamos a poner atención en los versos 11 y 12 para este primer desafío, este primer asunto concerniente a la fe que profesamos y en la que sostengo nuestro Dios recompensa. Damos familia al mundo. Dice el verso 11 y 12. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Damos familia al mundo, una ventana interesante a esta sección de este libro de nuestro Dios. Y subrayo en primer lugar lo siguiente, teniendo a Abraham y Sara como retrato. Hay matrimonios que nunca debieron casarse. Hombres y mujeres en bancarrota existencial que no supieron salir de su condición, y dicho quebranto alcanzó a sus descendientes. Y las evidencias son claras en la actualidad. La fe que profesamos, la fe que Dios recompensa, nos estimula a hacer un alto para alinearnos con el corazón de Dios y sanar y liberarnos de toda desesperanza. Y con la fe de este Dios, dar familias al mundo.
Esa canción con la que introdujimos la reunión debe justamente calar y encontrar asidero racional. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Y justamente es para mirar al pasado, pararse en el presente y proyectarse hacia el futuro, que sin duda alguna es para salir del ciclo enfermo. La fe que profesamos es bíblica, así que lo que nos proyectamos en el futuro es con el diseño del creador de en nuestra Biblia. El hecho que el divorcio esté en aumento como las uniones libres en Arraiján, un dato que nos dio Ibelice el mes que pasó junto con Amílcar. Los hijos, justamente, no significan, los hijos de Dios, justamente se afirman en el diseño de un proyecto de familia según la escritura. Y repito, el hecho que el divorcio esté en aumento como las uniones libres en Arraiján no significa que el proyecto de familia de Dios sea historia antigua. La fe que Dios recompensa es la que fija la mirada en Jesús para creerle, y abro comillas, que la pureza sexual no es una utopía, que Dios perdona y restaura, que las cosas pueden cambiar, que se puede vivir en santidad. Cierro comillas. Los hijos, los descendientes tendrían que ser recibidos en este contexto de fe y compromiso matrimonial. Los hijos deben ver las fotos de papá y mamá cuando eran más jóvenes en su testimonio público de compromiso, de amor ante Dios y la comunidad. El escritor inspirado nos da el retrato de Abraham y Sara para afirmar que el milagro no fue concebir exclusivamente a Isaac a sus 99 años, en el caso de Sara, y a los 100 en el caso de Abraham. El milagro de este retrato es creerle a Dios. Creerle a Dios. Hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, solteros y casados, todos imperfectos, pero determinados en vivir la fe que Dios recompensa, en la que no encuentro mayor recompensa que es enderezar nuestra perspectiva de vida, que es enderezar nuestro camino para que la pierna coja sea sanada. Lo capítulo siguiente, en el capítulo 2. Y todo esto bajo la autoridad de las escrituras. Es el referente que tenemos con Abraham y Sara. No es para imitar sus metidas de patas, sino para apropiarnos de la fe que por ella el justo vivirá, que se suscribe a obedecer a Dios y no repetir el pecado de los que nos precedieron o el que es elogiado en la era actual. Alguien pensaría, qué madurez, qué libertad, qué derecho, se casó con quien decidió aun cuando era yugo desigual. Cuando tenemos que preguntarnos quién es la autoridad para el cristiano, quién es la autoridad para la cristiana. Y la oportunidad que nos concede la fe de Dios es hacer un alto y permitirle a él que sane y restaure, que cambie y enderece para dar familias al mundo. Justamente, y con la venia, bueno, que me ampara,
la confianza o la generosa confianza de la mejor suegra que he tenido en el mundo, es justamente que ella, en la que comenzó a dar hijos al mundo muy temprana edad, en Cristo Jesús hizo un alto y afirmó una nueva historia para sus hijos. Los tres son los únicos que se han casado en toda su familia. Y es la oportunidad que justamente heredó la que hoy es mi esposa para prodigarlo para la siguiente generación. Hacemos un alto y vemos que hay cosas que ahora pueden ser posibles. Como mencioné en la fe que Dios recompensa, parte 1, el domingo pasado, la pregunta que mi esposa les dejó a nuestros hijos esa mañana para hacer antes que entablen una relación sentimental es: ¿qué opinas de Génesis 1:27? Y no solo por el tema de la ideología de género, en donde el texto afirma hombre y mujer, Dios los creó, sino es para afirmarse en que la fe cristiana es bíblica. No es emotiva, no es tradicional, no es percepción de cada quien. En el principio el Creador dijo y el mismo Creador sigue hablando hoy. Es dar individuos maduros, sanos en Cristo al mundo para romper justamente ciclos enfermos, en la que la respuesta no está en el hombre o la mujer, sino en Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Por consiguiente, reflejamos el cielo en la tierra. Dice el verso 13 al 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. La fe que ellos vivieron, que Dios recompensa y que fue recompensada a ellos, porque siendo extranjeros y peregrinos en la tierra, no se permitieron hacer lo que sentían que era bueno o malo. La patria celestial, que sin duda es mejor que la terrenal, estimula a buscar la voluntad de Dios aquí. Esa búsqueda en la que como peregrinos y extranjeros en esta tierra andamos buscando. Y buscamos justamente que lo que se hace en el cielo se haga aquí en la tierra. Un texto vinculante aquí es Filipenses 3, carta escrita por el apóstol Pablo. Dice el verso 17, Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 17 al 21. ¿Ya lo encontraste? Anótalo y al margen de tu Biblia en el verso de Hebreos 11, 13 al 17, al 16. Filipenses 3, 17. Leo: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado.
como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz en Cristo. Su destino es la destrucción, como les pasó a los de la historia en Génesis 7, ¿no? Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. La fe que profesamos y por la cual Dios nos recompensa es seguir el ejemplo del legado del Evangelio de Jesucristo aquí. Ser amigos y amigas de la cruz de Cristo, convictos de que somos ciudadanos del cielo y que por eso vivimos el cielo desde aquí. Desde el cielo, desde aquí ya y todavía no, porque justamente es lo que estamos procurando alcanzar cada vez más mientras avanzamos en la vida en este lado del cielo. Ya y todavía no. Y vemos evidencias de ese ya. Y me entusiasma y me enorgullece en Cristo escuchar justamente a Geraldine, que ella me conoce desde los inicios de este llamado y viceversa. Creo, Geraldine y Carlos y a sus 4 hijos, a sus 3 hijos, Carla, Carlos y Luca, trofeos de la gracia. Fuimos testigos, tanto para los que vieron el video que está en la cuenta de YouTube, de lo que fue 2019, 2020, julio a julio, la decisión de hacer un alto, tanto de Carlos como la de Geraldine. Y justamente hacer partícipe de una manera testimonial y pública a Cristo en su matrimonio. Y celebrar lo que celebramos el año pasado, en el mes de octubre. Qué bendición, qué alegría, porque nunca es tarde. Nunca es tarde justamente traer al cielo a la tierra y dar familias al mundo. Dejar un legado al cual Dios recompensa. Hemos nacido de nuevo y fuimos añadidos a su familia. Pero como bien dijo Geraldine, seguimos convirtiendo la mente nuestra a la de Cristo, según nos exponemos a su palabra escrita. Y si no nos creen, sepan que lo único que fue orquestado fueron las preguntas. Nada de lo que decidí o estamos exponiendo fue resultado, o más bien de la respuesta que Geraldine compartió, fue resultado de lo que el Señor me permitió trabajar para exponer hoy. Y creo que justamente coincidimos en estos puntos. Cada vez que tú creas a una verdad de las Escrituras, Cristo libera tu potencial de actuar bien. Es la recompensa de Dios, de actuar bien. Cada vez que crees a una verdad de las Escrituras, Cristo libera tu potencial de actuar bien. Es decir, que no son de los que justamente, como dice Hebreos 6, no somos de los que se le entra por un oído y le sale por el otro. Ahí justamente son los que han depositado su existencia en una banca, que lamentablemente tal vez solo han escrito y llenado espacio en blanco en un manual de discipulado. ¿Cuál es el desafío, mis queridos? Que a esta altura hagamos un alto, o hagas un alto, y no pases la página sin haber justamente
dejado que Dios alinee tu fe a la de él y así dejar de autoengañarte. Hay cosas que ahora son posibles en Cristo, como también en Cristo hay cosas que ya no pueden continuar. Cada vez que crees a una verdad del Evangelio de Jesucristo, tu potencial se libera y no hay mayor recompensa de Dios en ello. Ser amigo de la cruz de Cristo, el cual tiene sus evidencias, como también lo otro, como también lo es lo contrario. Y también también pasa una factura muy alta. La fe que Dios recompensa refleja el cielo en la tierra, en donde no somos perfectos, seguimos al perfecto y empezamos a ordenar, a traer al cielo, como cantábamos, a la casa, a tu casa, a la mía. Y eso es reflejar el cielo en la tierra. Eso es vivir aquí con los sueños del cielo para ti. Y si eres padre y estás criando justamente para tus hijos, tus descendientes. Esta es la fe que Dios recompensa, una fe que da familia al mundo, da individuos justamente que reconocen su bancarrota y la respuesta solo está en Cristo, que en cuyo caso nos hace coprotagonistas de esta redención en este mundo, reflejando el cielo en la tierra y de manera particular, justamente llamando las cosas como son. Y de manera trascendental, bendiciendo la masculinidad en Cristo para el bien del mundo. Es el tercer desafío o asunto, creo, concerniente en esta sección de Hebreos 11. La fe que Dios recompensa, bendice la masculinidad en Cristo para el bien del mundo. Hebreos 11, 17 al 22. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previniendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. ¿Logran ver la bendición de padre a hijo y así sucesivamente? El escritor inspirado vuelve a poner nuestra atención sobre Abraham, pero se extiende hasta su hijo, a sus nietos y a sus bisnietos. No menciona a las madres. Y no porque para Dios la mujer no tenga valor. Que en la era actual, justamente por vacíos existenciales, bancarrotas espirituales, resentimientos generacionales, se proponga a una madre Dios, porque el Padre Dios no ha sido suficiente. Y esto no es más que el alcance de las relaciones rotas en Génesis 3. Pero ahora en la familia, la casa de Dios, estamos reconciliados en Cristo. Nuestro Dios conoce su diseño original y el mentiroso logró destruirlo, pero que Cristo lo restauró.
hizo una nueva creación. Y cuando un varón encuentra esa nueva creación en Cristo, se reconcilia con Dios y se convierte en bendición para el mundo. Se convierte en bendición para la familia. Es un agresor menos. Es un abusador menos. Es un promiscuo menos. Es un mentiroso menos. Y como efecto dominó el mundo en la que sirve y está vinculado. Ese mundo en el que puede ser justamente un barrio. Ese mundo se convierte en menos desesperanzado. Porque hay menos gritos en esa familia. Hay menos fraude, hay menos decepción. Y bueno, no se va a terminar ya. Hay menos, porque al final y al cabo es elección de cada quien creer o no evidencias como tales del cielo en la tierra, en donde hombres hacen un alto, mujeres hacen un alto a esta altura y no pasan la página, o tal vez no apagan la cámara, para volver la mirada al Padre y justamente para afirmar lo que la Escritura nos está diciendo de principio a fin. Justamente hombres cuya gracia los visitó y comienzan entonces a ser regalos de Dios al mundo. Dios, regalos de Dios a la familia, regalos de Dios a la familia cristiana. Y nos encontramos haciendo cosas que para tal vez, entre comillas, creemos que no es para nosotros, pero lo es. Desde lavar ropa, tenderla, doblarla, como estar frente a una pantalla y darle ejemplo, dar modelo, dar a quien imitar en momentos de crisis y no esconderse detrás. Es lo que Jesús vino a hacer, a sacarnos de la oscuridad, a ponernos bajo su luz. Y como veíamos en la introducción allí con Luis en su asiento, si logran ver si tienen todas las pantallas con las cámaras encendidas allí, según el dispositivo que tenga, que justamente sentado ahí, la luz de su recámara de sala lo iluminaba. Hombres que en Piva tratamos de hacer la diferencia para que hombres que están vinculados a Piva justamente sean bendecidos por Dios. Escucha lo que dice Primera de Reyes 2, versículo 1 y 2. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Pórtate como hombre. Y le dije a Mateo, pero bueno, sigue leyendo el verso 3. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. El que cree da al mundo, como desarrollé en el primer punto, hombres sanos en su soltería para dar familias sanas. Y así, si llega a conocer a la mujer en Cristo, entonces sigue el legado, pero ya no solito,
sino como la cuerda de 3 hilos que leemos en Eclesiastés 3. Lo que hizo Noé y lo que vimos que Dios hizo con Abraham y su descendencia hasta José, en la que justamente antes de mencionar a José, dijo algo interesante de Jacob. Adoró al Señor aún estando sostenido con su bastón. Esto no es moda. Esto es la carrera de la fe. Esto es disciplina. Esto es rendirse delante del Señor Jesús. Esto es rendirse delante de Dios, porque Él es el que está en el trono. Jesús está en el trono, adóralo a Él. Esto justamente echa por tierra o saca de nuestras familias la canción. Aquí se hace lo que yo hago, o con dinero o sin dinero. Yo sigo siendo el rey. Con esa mentalidad y esos cantos se mantiene justamente el número de relaciones fallidas. Matrimonios que nunca se van a concretar. Pero así también relaciones tóxicas, hábitos autodestructivos, en la que podemos darle gracias a Dios por la tecnología, pero desde el momento que se nos inventó, se nos puso en bandeja de plata un dispositivo como este, el quebranto sexual justamente va en aumento. Todo por el vacío y no aceptar que Jesús es la respuesta. Solo Cristo, el justo, vivirá por la fe. La fe que Dios nos compromete con este mundo es la que Dios recompensa. Vivimos en este mundo con Jesús construyendo lo que Él está construyendo en este mundo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, para dar familia al mundo, en donde un joven o una joven justamente puede adoptar a nuestro Dios como su Padre celestial y generar cambios, traer sueños, claro, reales, en donde aquí otra vez afirmo tanto el programa de discipulado en 3D como los que el Señor nos está concediendo a administrar, el arte de ser padres, escuela para esposos, en la que en PIBA mundo reflejar al cielo en la tierra y bendecir en Cristo para bendecir la masculinidad en Cristo para el bien del mundo, en donde Dios nos está bendiciendo para ministrar justamente su vida espiritual. Y vuelvo a repetir porque creo que se cayó la señal, en donde Dios nos está confiando herramientas como el arte de ser padre, la escuela para esposos, el discipulado en 3D y lo que próximamente vamos a generar, el curso de restauradores, la verdad sobre la pornografía, para dar familias al mundo en Cristo, para reflejar el cielo en la tierra y justamente bendecir la masculinidad en Cristo para el bien del mundo, justamente a partir del bien de la familia de Dios, de la casa de Dios. Todo esto para la gloria de Dios y para la salud de su familia, que en cuyo caso es la fe que profesamos y la que Dios recompensa. Que el Señor nos sustente, el Señor te sustente. Y que lo que vamos a hacer, aun cuando nos estamos pasando de las 11:28, justamente estimule y afirme lo que el Señor ha querido sembrar en tu corazón en la reunión de hoy.
en la reunión de hoy, desde el testimonio, desde el minuto 1 con el Salmo 119, desde el verso 97 en adelante, hasta lo que el Señor te va a ministrar en medio de las oraciones en grupos pequeños. Vamos a invertir 5 minutos. Vamos a hacer grupos pequeños. Ya lo estamos haciendo casi una práctica, aunque estamos aprendiendo a cómo hacerlo mejor en el tiempo. No sé, tal vez tenemos que considerar extender más la reunión. Pero bueno, me permito hoy a los que puedan mantenerse conectados. Vamos a pedirle al hospedador que nos divida en grupos